Siempre tuve el deseo de infligir dolor en otros y que me inflijan dolor a mí. Siempre disfrute todo lo que causará dolor. Albert Fish. Asesino serial estadounidense. Sean bienvenidos a la séptima parte del iceberg de asesinos seriales latinoamericanos. Acompañen a su narrador en este viaje por las mentes más siniestras de América Latina. Gustavo Adolfo Parada, nacido un día desconocido de 1982, fue un miembro de los Maras Salvatrucha y asesino serial salvadoreño, responsable de al menos 7 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber matado a 18 personas. Su primer asesinato fue cometido a la edad de 14 años, su primera víctima fue su novia, a quien secuestró, violó y le cercenó los senos, aún con vida la arrojó a un hoyo donde la dejó desangrándose, esto sucedido en el año de 1996. Ese mismo año después de asesinar a su novia entraría a las Maras Salvatruchas, donde se convertiría en sicario. A diferencia de otros asesinos seriales, Gustavo no tenía un modus operandi, ya que al formar parte de las Maras Salvatruchas, tenía impunidad total al tener el respaldo de la banda. Después de haber ingresado a los Maras asesinó y violó a al menos 6 mujeres. 3 años después fue capturado por las autoridades salvadoreñas y enviado a prisión, donde pasaría 3 años. Ya libre en el año 2002 sería capturado nuevamente por la policía por supuestamente haber participado en el homicidio de una persona, siendo sentenciado a 35 años de prisión. Sin embargo no cumpliría con su condena completa ya que sería asesinado en la cárcel por otro reo ese mismo año. José María Miculax, nacido un día desconocido de 1925 y muriendo un 18 de julio de 1946, fue un asesino serial guatemalteco responsable de 15 asesinatos. No se sabe mucho de los primeros años de la vida de José, más allá de que sus padres llegaron a Ciudad de Guatemala desde Chimaltenango y trabajaban en el campo, siendo personas que vivían en extrema pobreza y eran analfabetas. Aparte de que se sospechaba que fue producto de un embarazo no deseado cuando su madre era una adolescente. Aparte de esto se sabe, gracias a un compañero de celda que tuvo José, que este último tenía una personalidad relativamente tranquila y no violenta como podía esperarse de un asesino serial, y que en su infancia vivió con un padrastro alcohólico que lo maltrataba a él y a su familia de manera tanto física como sexual. José se identificaba como homosexual, lo que le provocó discriminación entre su comunidad y lo llevó a esconder esa parte de su personalidad. Por años no tuvo ninguna figura de autoridad en su vida que le enseñara a diferenciar entre el bien y el mal, en especial porque nunca recibió ningún tipo de educación. Por ello durante su adolescencia, cuando empezó a tener fantasías sexuales, no sabía cómo actuar, por lo que su descontrol emocional y psicológico causado por los abusos de su padrastro, lo habrían llevado a deseos sexuales fuera de lo aceptado en la sociedad guatemalteca de la época. Por varios años intentó reprimir sus deseos más perversos, sin embargo no pudo controlarse por mucho tiempo, ya que llegó a convertirse en ladrón para poder desahogar su frustración sexual de alguna forma. José tendía a cambiarse el nombre para no ser identificado, y llegó a ver el crimen como algo natural y normal. Aparte sus crímenes no llegaron a ser denunciados debido a la situación del país. En ese entonces, década de los años 40, Guatemala estaba en medio de una guerra civil, por lo que muchos crímenes no eran investigados por la falta de autoridades en aquella época. A la edad de 15 años, comenzaría a violar de niños y llegaría a ser arrestado cuando tenía 16 años por abuso y secuestro de niños, e igualmente sería juzgado por sus robos. Todo esto ocurrido en el año de 1942, José sería sentenciado a 4 años de prisión. Después de salir de prisión en enero de 1946, sería recogido de la prisión por su primo, Mariano Miculax, quien fue una de las pocas amistades o seres queridos que realmente tuvo, y quien por supuesto, también compartía sus macabras fantasías. Después de su salida de prisión, José en complicidad con su primo Mariano, cometería sus asesinatos. El modus operandi de José y su primo consistía en hablar con los niños y decirles que les enseñarían animales como conejos o pollos, para luego llevarlos a un lugar apartado donde abusarían sexualmente de ellos y los matarían después del acto. Su primer crimen cometido tras salir de prisión, fue cometido el día 23 de enero de 1946. Aquel día, Miguel Ángel Valenzuela fue abordado por José y su primo, quienes con su modus operandi, lo llevarían a un lugar apartado y violarían de él, sin embargo, lograría escapar. Cuando Miguel regresó a su hogar, le dijo a su madre que 2 hombres le dijeron que tenían unos conejos que enseñarle. Cuando lo tenían solo, le dijeron que si se quejaba o hacía algún ruido, lo matarían. Esta no sería la última vez que un niño se escaparía de José y Mariano, ya que eran muy impulsivos, por lo que en momentos los niños lograban escapar.
En una ocasión, un hombre conocido como Buenaventura González, encontró a un niño golpeado y con huellas de dedos en el cuello. Le preguntó qué le sucedió, y dijo que 2 hombres lo atacaron con un cincho y le robaron de lo que llevara. El primer asesinato de José fue el homicidio de Enrique Sactic, asesinado el 22 de febrero de 1946. Enrique era un niño que se dedicaba a vender leña. Mientras estaba cerca de la finca del Naranjo, fue abordado por José y su primo, quienes con su modus operandi, lo llevarían a un lugar apartado de la finca, donde lo violaron y asesinaron. Al día siguiente, 23 de febrero, sería encontrado el cadáver de Enrique. El segundo asesinato de José Mariano fue el de Francisco Juárez, asesinado un 30 de marzo. Francisco fue enviado por su padre a visitar a su hermana. En su camino se encontraría con José Mariano, quienes aplicaron su modus operandi, y lo convencieron de ir con ellos a ver unos conejos. Una vez estando lejos de la carretera, abusaron sexualmente de él y lo mataron estrangulándolo. Al día siguiente su hermano encontraría su cuerpo. José y Mariano sembrarían el terror en Guatemala con la ola de asesinatos que perpetraron, lo cual provocó que la gente viviera bajo un miedo constante. La presencia de un asesino serial no hacía más que hundir en miseria la ya precaria condición de Guatemala en medio de una guerra civil. Finalmente la gente presionó al gobierno para que actuara ante los asesinatos, lo cual terminarían haciendo comenzando una investigación, la cual al principio no fue fructífera. Sin embargo, el reino de terror de José Mariano llegó a su fin el 27 de abril de 1946, cuando una anciana dio una descripción detallada de los criminales luego de haberlos visto por la calle. No los encontró realizando algún crimen, sino que identificó a José por su forma de caminar peculiar, detalle dado por parte de la descripción de víctimas sobrevivientes. Con esa información las autoridades capturaron a José, y posteriormente capturarían a su primo Mariano. No se tiene información de la operación ni la captura, ya que en realidad los criminales andaban por las calles libremente sin mayor intento de ocultarse. José no dudó en confesar sus asesinatos más recientes, dando las localizaciones de sus víctimas. Así fue como se encontraron los huesos y cuerpos del resto de niños de entre 10 y 15 años, siendo exactos 3 chicos de 15 años, 2 de 14, 5 de 13, 2 de 12, 2 de 11, y 1 de 10. Lo que llegó a confirmar que ellos eran los responsables de todos los asesinatos fueron los testimonios de los 4 niños que sobrevivieron a sus ataques, al igual que el testimonio de la anciana que los reportó a las autoridades. José confesó varios de los asesinatos, los cuales contaba de forma clara, detallada, y en apariencia honesta, como si se tratara de un tema cotidiano. Los presentes en el juicio mencionaron que no mostraba ningún remordimiento o pena en su lenguaje corporal y tono de voz. Llegaron a describir a José como un sadista y loco. Las autoridades no podían creer que un ser humano pudiera narrar actos tan atroces con tal naturalidad. No se sabía cómo seguir con su juicio luego de que José había confesado todo, hasta que los padres de las víctimas le mandaron una carta al presidente donde le pedían que fueran ejecutados los 2 asesinos violadores, ya que solo con su vida pueden pagar sus crímenes. Pidieron que fueran fusilados públicamente para que el gobierno diera una muestra de autoridad y orden para garantizar la seguridad y vida del pueblo. Por la tardanza del caso de Miculax, se aprobó el decreto 235 del Congreso de la República, conocido como la Ley Miculax. Esta normativa abrevió el proceso para enjuiciar asesinos. El 18 de junio de 1946 Miculax fue condenado a la pena capital por 2 de los 15 asesinatos que se comprobaron durante el juicio. A Mariano se le condenó a 30 años de cárcel por ser cómplice, a pesar que habían pruebas que era igual de perverso que Miculax. Pero por no haber actuado de manera directa, o al menos no tener pruebas, no sufrió la pena capital. Un mes luego de su sentencia, colocaron a Miculax frente a una audiencia en un pelotón del cementerio general. Cientos de personas fueron a ver su fusilamiento. Se le dio el derecho a última voluntad, y pidió estar vestido con traje y sombrero, 2 octavos de agua ardiente, y recibir asistencia espiritual. Al dar sus últimas palabras, en vez de disculparse o pedir perdón, confesó que él asesinó a 4 menores y el resto fueron víctimas de su primo. Aunque nunca se comprobó esto. Tras la muerte de José Miculax, pensaríamos que toda esta locura llena de depravación habría terminado. Sin embargo, a pesar de estar muerto, José continuó siendo objeto de una curiosidad morbosa por sus crímenes. Por eso, una vez que murió, la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos pidió por parte del médico y psiquiatra Carlos Federico Mora que decapitaran al criminal para examinar su cerebro. No encontraron ningún tipo de trastorno psicológico, ya que en ese entonces se creía que estos afectaban el tamaño del cráneo y le daban ciertas características físicas, por lo que decidieron realizar estudios físicos adicionales a los psicológicos realizados antes de su ejecución.
No se sabe qué sucedió con el cuerpo de Mikulax luego de ser decapitado, ya que el gobierno de la época no quería dar a conocer su lugar de entierro, ni darle una lápida para evitar que se llegara a sacar el cadáver o a realizar ritos en honor al criminal. En los años 90 la cabeza desapareció y nunca fue encontrada. Se sospecha que fue robada, pero nunca se lograron comprobar los hechos. Tras la muerte de José entre los años 40 y 50, se convirtió en leyenda urbana entre los niños, ya que en vez de decirle a los niños que se los llevaría el coco si se portaban mal, se decía que se los llevaría Mikulax.